¿Qué creen? ¿Qué piensan? ¿Como iglesia podemos tener parálisis, algún tipo de parálisis? Es bueno que podamos analizarnos, podamos evaluarnos y ver si hay en nosotros algún tipo de techo o freno. Yo se lo pregunté al Señor, no solamente para mi vida, para la iglesia, y le pregunté, ¿hay algún tipo de techo? Fijaos, ¿a qué alude, antes de que pasemos a contarte y poder decirte directamente qué creo que el Señor me ha hablado acerca de esto? ¿A qué alude la expresión cielos abiertos? ¿Está el de proyección aquí atento conmigo? Cielos abiertos hace referencia a un momento en el que se rompen barreras y limitaciones espirituales, permitiendo que la gracia, el favor y las bendiciones de Dios fluyan de una manera especial y poderosa. Es como si las puertas del cielo se abrieran para derramar sus bendiciones y revelación. Cielos abiertos es una expresión muy propia de un avivamiento, ¿ok? Así que, ¿cuántos quieren ese avivamiento, ese despertar? Estamos clamando como ese despertar que ha habido en Asbury y en otros lugares y se ha empezado como una ola a extender por muchos países. He visto vídeos en Bélgica, en Holanda, he visto vídeos en Francia, en Europa. Ha llegado, está habiendo un mover sobrenatural del Espíritu Santo. Está habiendo un despertar poderoso. Esos son cielos abiertos. ¿Quieres ser parte de esos cielos abiertos? De poder tener ángeles que suben y bajan un Betel, casa de Dios y puerta del cielo. ¿Sí? Pues vamos a acabar con cualquier tipo de techo. Vamos a renunciar a cualquier tipo de techo. ¿Amén? Amén. Muy bien. Le llamé al sueño como el mensaje del revés. Lo he escrito, le he dado varias vueltas y para no perder ningún detalle. Así que estate atento. Estábamos en este lugar, la congregación, por empezar una reunión, nuestro servicio. No era el mejor ambiente que he llegado a apreciar para comenzar una reunión. En el sueño veía mucha distracción, habían diferentes grupos, estaban reunidos llevando otra clase de actividades de ocio y convivencia, comidas, juegos, escuchaba música y demás. Trato una y otra vez de reunir a todos para comenzar el servicio. Después de esperar y demorar unos minutos esperando a que terminaran sus actividades, noto que me han dado su atención. Pero ellos observan desde lejos. Este lugar estaba no tanto así, sino lleno de gradas, y nos encontrábamos como algunos líderes solamente en esta otra parte, sin apenas audiencia. Todos los veía con mucha distracción, con mucho... se escuchaba el bullicio de las personas hablando y demás. La atención no estaba en lo que en ese momento tenía que ser el protagonista, que era el servicio a Dios. Había comenzado ya la reunión. Ellos observaban de lejos, el lugar estaba con gradas alrededor, no querían acercarse, preferían ser parte, pero desde unas gradas alejadas. Yo empiezo ahí a preguntarme, bueno, Señor, esto refleja algo, ¿por qué no quieren acercarse y venir hacia nosotros? Por fin comenzamos a adorar, aunque sabía que algo no andaba del todo bien. La distracción y el bullicio seguían en la sala. En un momento el lugar empieza a temblar. Los cimientos se desencajan de la tierra, hay un estruendo, un sonido muy fuerte, y comienza a darse la vuelta completamente el edificio. Me hubiera gustado decirte que ese estruendo, ese sonido tan fuerte, ese temblor era parecido al aposento alto, pero no iban los tiros por ahí. Mientras que todos los que estábamos reunidos tratábamos de no perder el equilibrio, en cuestión de segundos lo que era el suelo ahora era la pared. La pared era nuestro suelo. Al mismo ritmo que giraba el edificio, tratábamos de adaptarnos y buscar un suelo estable, hasta que nos encontramos parados bajo nuestros pies el techo del edificio. Y lo que antes era nuestro suelo, lo podíamos ver sobre nuestras cabezas. ¿Ha visto programas donde llevan a cabo, algunos tipos de retos y desafíos, y entonces están metidos en una simulación de lo que sería una sala o una habitación, y entonces empieza a rotar, ¿no? Luego se abre el plano y ven los motores cómo rota? De hecho, muchas películas con efectos y demás los hacen de esa manera, con unas casas que las tiene una gran grúa o
o, no sé, una cabeza caliente gigante que hace girar. Entonces nosotros de repente empieza todo a temblar, yo siento que se desencaja los cimientos y empieza a volcarse todo el edificio. De repente nos paramos, estamos en las paredes y finalmente cuando se estabiliza y se aquieta el edificio, estamos parados en el techo. ¿Te lo puedes imaginar? Era muy extraño estar parado en el techo, que nuestro suelo fuera el techo y ver nuestro suelo al otro lado. Algo así como lo que ven, puesto algunas imágenes para que, bueno, pues como dice, ¿no?, el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Mientras que tratamos de mantener la calma, hago una primera prospección viendo si el lugar era seguro. Salgo fuera a la calle a tratar de entender y ver desde otra panorámica más amplia y general qué había pasado. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que era inapreciable. Todo aparentemente seguía de la misma forma. En el exterior nada había cambiado. Nuestro local, esta nave, conservaba la misma estampa. Nadie, absolutamente nadie, había apreciado ese terremoto, ningún ruido extraño. Únicamente los que estábamos dentro de la sala. Acto seguido, tengo bastante inquietud por ver todo el perímetro y esto me resulta ahí un poco peculiar. Porque puedo observar algo que me cuesta ya con imágenes, no he encontrado, pero veo cómo el edificio de alguna manera está como con una cierta vibración y yo empiezo a irme como al extremo de cada lado, recorriendo el perímetro y veo que lo hemos ampliado totalmente hasta su límite. Y como que los cimientos de este terreno, de este lugar, no soportarían otro tipo de ampliación, ¿no? Incluso el terreno está como diciendo, no más ampliación, ¿no? No doy para más. Hasta aquí ha llegado la capacidad que nos permite este lugar. Completamente era como si no hubiera parking, como si todo nuestro terreno, a lo ancho y largo, estuviera ocupado por el cimiento, la base, la torta, que creo que también llaman, y toda la estructura. Y veía como las paredes y veía que salía hasta, no sé si es por cómo se había movido todo, salía como ese polvo alrededor de la tierra. Y yo en ese momento me pregunto, o más bien me digo algo, este lugar, la próxima ampliación, creo que todos lo sabemos, ¿no?, pero la próxima ampliación no será aquí, sino que será completamente un lugar nuevo. Nuestra próxima reforma no será ampliar, sino que será un lugar nuevo. Esta estadía ha llegado a su límite, vamos a movernos en un futuro, en unos años, a otro lugar. Cuando vuelvo a entrar, después de todo esto, entrar al local, observo a todos quietos, atónitos, tratando de entender. Lo que acabo de expresar del lugar, del perímetro y demás, lo puedes echar a la papelera, ¿verdad? Solamente un dato para acordarnos y el día de mañana gozarnos. Cuando vuelvo a entrar al local, observo a todos quietos, porque quiero que nos centremos en lo que aquí lo importante. Atónitos, encuentro a todos atónitos tratando de entender lo que acaba de ocurrir. Era extraño mirarnos unos a otros con todo a su vez al revés. De hecho, enseguida algunas personas vienen a mí, a algunos ingenieros, calculadores, y vienen y me dicen, esto no es normal lo que aquí ha pasado. Y yo empiezo a atenderlos tratando de ver con el buzón de reclamaciones, ¿verdad?, de sugerencias, a ver cómo podíamos lidiar toda esa situación y entenderla. Y bueno, pues nunca mejor dicho, volver a darle un giro. Al ver la situación y sin saber todavía si era seguro permanecer en el interior del local, me dirijo a todos y les comunico que pueden salir y marchar, dando por finalizada la reunión. ¿Cuál fue mi sorpresa al ver la reacción de la mayoría, el entusiasmo que se notaba en sus caras, voces y gritos incluso de alegría, porque podían volver a sus actividades que les ocupaba antes de que comenzara la reunión, que tanto les había costado? Lo he resumido, pero en el sueño yo estoy tratando, comencemos la reunión, y la gente me miraba como extraño, y unos jugaban a juegos de mesa, de repente una persona saca una cerveza, y yo hago así, digo, están desubicadísimos, me he equivocado de lugar. Conforme hacía una llamada, un aviso para que nos concentráramos, había mesas, el lugar estaba bien ocupado, yo trataba de traer orden y que
Así que sucede ahí, el sueño, pasan varios minutos y ocupa bastante espacio o escenas ese momento de desubicación de muchas personas o de ajetreo, distracción, y estábamos totalmente perdidos en otra cosa. Cuando yo despierto de este sueño, sin duda que siento que el Espíritu Santo me estaba hablando y que era un sueño de Dios. Uno sabe, ¿no? No había cenado, me estoy tratando de cuidar en ese aspecto, estaba bien, pero sentía, ¿sabes?, esa sensación que te da el Espíritu Santo donde te quiere ministrar algo con el sueño. Me quedo en ese momento meditando en ese contraste tan profundo de ánimo entre nuestras actividades de ocio y de nuestra expresión en medio de la reunión. Acabado inmediatamente el sueño, le pregunto al Señor, ¿por qué este edificio se da la vuelta completamente? Y lo más extraño es que solo se aprecia en su interior. Porfa, Jonathan, si te acuerdas ahí como un escriba, recuérdame al final esa parte. ¿Por qué no se apreciaba fuera y solamente lo apreciábamos las personas que estábamos dentro? Ese giro, ese vuelco, ese del revés. Creo que hay una película animada, ¿no?, del revés. No sé, no recuerdo un poco el guión, pero me recuerda mucho al título. A lo mejor un poco ha sido propiciado por ese título. ¿Por qué ese edificio se daba la vuelta completamente? Y empiezo a buscar al Señor y preguntarle, Señor, creo que hay un mensaje detrás, creo que me quieres decir algo. Inmediatamente escucho al Espíritu Santo ministrarme diciendo, vuestro suelo es el techo. En estos momentos, vuestro tope, vuestro límite se encuentra en el suelo. Vuestro techo está en el suelo. Se puede decir, tanto vuestro suelo es el techo en estos momentos, ¿verdad?, como vuestro techo o tope o limitación se encuentra en el suelo. Han preguntado cuál es el techo para un avivamiento, para un despertar. El techo para un avivamiento, despertar, para un nuevo tiempo, está en el suelo. Está en el humillarse, en enfocarse de rodillas hacia el suelo, quebrantando nuestras vidas, derramándose delante del Señor. Es un juego de palabras que a lo mejor te cuesta encontrarme, pero realmente un techo, hablo no solamente como algo natural, sino metafórico. Techo es una limitación, un tope, un freno. Ahí está. Cuando hablamos de un techo o un tope nos referimos a un límite o una barrera que impide el progreso, el crecimiento o la expansión. Es como una limitación que no se puede traspasar, un punto en el cual no se puede avanzar más cuando hablamos de techo. Entonces en el edificio, de repente nuestro techo está en el suelo y el Espíritu Santo me está diciendo, no es tanto el techo, sino el freno. Pero el freno está en tu suelo. ¿Y tu suelo qué significa? Sino el humillarse. Dice su palabra que, como dice en Segunda de Crónicas, si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, oraren, se arrepintieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Un cambio profundo en una vida, un giro drástico en una vida, una transformación evidente, un avivamiento no es simplemente romper un techo o tope, es encontrarse como en el principio y a partir desde la base, de esa base, un comienzo, un resurgir o renacer. Podemos encontrar techos que podemos detestar, pero sobre todo cuando nos estamos refiriendo a un avivamiento, el techo es el suelo. Fíjate qué ironía hablar de techo cuando techo estamos hablando cuando llegamos a un límite y nos encontramos en algo que parece inalcanzable o una barrera. Sin embargo, el Espíritu Santo me ministraba diciéndome,
Es el colmo que intentéis topar un techo hacia arriba en vuestra capacidad, habiendo llegado como al límite de vuestra competencia y querer romper algo, sino que es más bien algo que es tan accesible. No es como un techo tan inaccesible, tan inalcanzable, una barrera que os pueda frustrar por no alcanzar. Vuestro techo está en el suelo, el freno para lo que yo quiero hacer, la antesala de un avivamiento, de un despertar, de un nuevo tiempo para los pies del Rey, de un avivamiento entre nuestros jóvenes, un despertar entre nuestros varones que tanto necesitamos. Hombres llenos de Dios, hombres de oración, hombres que tomen las riendas de un hogar, de una casa. Se encuentra tan cerca como la distancia de las rodillas al suelo. No es algo inaccesible. Y entiendo que el Señor me giraba como el edificio para decirme, lo tienes ahí, lo tienes al alcance, lo tienes cerca, o lo pongo así como algo en bandeja. No es difícil que se humille mi pueblo, no es tan difícil. No es una ecuación complicada. Dice que no es el que corre ni el que quiere, sino del Señor, el Jehová, que tiene misericordia. Dice que entremos confiadamente al trono de su gracia. Podrás encontrar, por ejemplo, límites, herencias por las cuales tienes que luchar, tienes que buscar. Límites en cuanto a, por ejemplo, el dominio propio o demonio propio, ¿no? Puede ser. Límites que te va a costar un proceso donde vas a tener que poner, digamos, orden en tu vida, en muchas áreas. Hay cosas que pueden ser un techo para ti. Yo le hablo a mis hijos, uno de ellos con el tema, enfocándonos en el deporte, en algo futbolístico, y le digo, hijo, hay unas cosas que ni yo orando voy a poder conseguir. Por supuesto que orando voy a tratar de que el Señor facilite, pero la disciplina que tú tienes que ejercer va a ser, si no lo consigues, un techo, un freno, por más que puedan marcar muchos goles, por más que puedan moverte muy bien en el campo. Hay techos que tienes que romper y que tienes que traspasar. Sin embargo, hay un punto cuando estamos tratando las cosas espirituales, que es un techo donde dice el Señor, no estoy hablando de vuestras capacidades. No me interesa, es más, las capacidades a las cuales hayáis podido llegar a vuestro límite. Todo eso tenéis que entregarlo. Todo eso tenéis que rendirlo. Todo eso tenéis que reconocerlo sin estima, como algo que no tiene una capacidad suficiente para superar o romper una barrera que yo puedo desatar. Es más fácil que rompáis vuestro freno de rodillas, humillando el corazón y apartando completamente todo lo que es vuestra capacidad. Te voy leyendo un poquito lo que... ¿Se me va entendiendo? Hemos hablado de lo que es un techo, ¿no? Vuestro techo está en el suelo. Creo que quiere decir que volvamos a reunir todo lo que somos, nuestro máximo nivel de experiencia, nuestra capacidad, y lo fundamos como se funde el hormigón en el suelo. Enterrar nuestra vida, nuestra reputación, nuestros años, nuestra experiencia, y hacerla morir para poder levantarnos y edificar un nuevo tiempo, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Dale un aplauso. Tan sencillo. Al final el sueño se resume en esto. ¿Cómo es nuestra manera de romper techo? Sea volviendo al comienzo. La manera de romper techo sea rompiendo suelo, sea volviendo a los primeros pasos que dimos. ¿Cómo fueron nuestros primeros pasos que dimos? Era humillando el corazón delante de Cristo Jesús, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestro extravío. Entonces estos días hablábamos, no sé si está por aquí Enoc, hablábamos de techo, y el Señor nos dice, yo quiero que
vuestro romper el techo sea volviendo al comienzo, volviendo a esa humillación total con la que arrancó tu vida, con la que arrancó el ministerio. Fíjate, algunos ejemplos. Tocaste techo en tu vida, sientes que has llegado a tu límite máximo de todo lo que puedes hacer física y espiritualmente, sientes que ya no hay más que puedas añadir, sin embargo sigues sintiendo que algo falta o se necesita, algo se tiene que romper para entrar en una nueva estancia, tiempo, etapa. Prueba a hacer lo que aprendiste desde el principio, cómo comenzó todo desde el suelo. Te encuentras así en una frustración, te has metido en ayuno, te has metido en oración, sientes que estás viciado en un tiempo, en una etapa, ves que todo está como parado, frenado. Te invito a que rompas el techo del suelo. Te rompas a llorar de rodillas, busques al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, humilles tú y derrames tu espíritu como una ofrenda delante del Señor. Sientes que tocaste techo matrimonialmente, algo no avanza, no cambia, una y otra vez tropiezas, como contra un techo, por más que te esfuerzas, nada cambia. ¿Has probado terapias? Algunos tips de Coat para tratar de cambiar. Quizás piensas y puedes enfocar que por ahí van los tiros, que por ahí va ese techo. ¿Has probado consejerías, años de consejerías, ministraciones, silencios, separaciones? Nada de eso ha cambiado. ¿Por qué no enfocamos el techo en nuestro suelo? Ese tope o ese freno en el suelo, en humillarnos, en buscar de forma aislada o en pareja al Señor para que haga un cambio total en nuestra vida. ¿No comenzamos así? ¿No comenzamos en un matrimonio, o a lo mejor no, directamente no conocías, pero no comenzaste tu vida espiritual, una conversión hacia la vida espiritual de una alma renegada, de una alma que no conocía, que no tenía acceso al Señor, y ahora tienes ese acceso? Aprendiste el camino hacia el Señor, que es humillándonos en su presencia. ¿Por qué no volvemos a ese ejercitarnos, a ese buscar incansablemente como lo hacíamos al principio, como lo hicimos por primera vez, con lágrimas? Tocamos techo como iglesia, creo que todos estamos en lo cierto, que viene un nuevo tiempo, creo que todos estamos pensando lo mismo. Esta etapa huele ya a viejo, entiéndeme, necesitamos un vino nuevo, una gloria mayor, un cambio en todos los aspectos. Sentimos que hemos llegado a nuestro límite, hemos hecho todo lo posible a nuestro alcance, creemos que solo falta romper lo que no llegamos a alcanzar, pero nos dice el Señor: vuelve al punto de partida, vuelve a aquello que te facilito, que está al alcance de tu mano, que es arrodillarte, orar, humillar tu corazón, buscar el quebranto. Rompiendo el suelo, iglesia, entiéndeme el lenguaje, estarás rompiendo con el techo, con el freno, rompiéndote en la presencia del Señor, derramándote en la presencia del Señor. Estaremos ubicándonos y permitiendo al Señor que empiece a fluir y empecemos a disfrutar de cielos abiertos. Mientras que el techo puede simbolizar el límite máximo o el tope, el suelo se refiere a la parte más baja, el punto de partida o la base desde donde se comienza a construir o desarrollar algo. Es la base sólida que proporciona sustento y permite que algo se desarrolle y crezca con firmeza y rectitud. Hay momentos que el Señor, sin nada, está permitiendo el cambio y has agotado todas las vías y todas las posibilidades. Significa que lo que Dios quiere hacer y desatar solo va a surgir o se va a desatar o se va a destapar ese tiempo volviendo a hacer fuertes los cimientos del suelo en oración. Quizás tienen que ampliarse, quizás tienen que reforzarse con oraciones. Quizás lo que quieres hacer es crecer para arriba, ampliar para arriba, romper techos, tener cielos abiertos, un fluir, una nueva etapa, sentir que la cosa empieza a fluir con el Señor. Sin embargo, el suelo quizás no resista. Y el Señor dice:
Vuelve a ese punto, a esa base, volvamos a hacerla sólida y fuerte para poder edificar los cielos, las etapas, lo que yo quiero hacer a continuación. Si no estás dispuesto a menguar, a morir, a estimar todo nuestro potencial, nuestro máximo nivel alcanzado como pérdida, hacer de tu suelo el techo que has de romper, entonces estarás condenado a crecer al revés, contra la gravedad, contra la naturaleza del cielo. Pablo lo expresó así en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Déjame decirte que llevar una vida enfocada en lo que hemos aprendido, en lo que nos han enseñado, en tratar de, en nuestras posibilidades y capacidades, romper techos, es muy diferente en el reino. En el reino se abre camino al revés. En el reino se crece al revés y es hincando nuestras rodillas, humillando. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Ahora fíjate, cuidado con el síndrome de la higuera al revés. Cuidado con el síndrome de la higuera al revés. No sea que te encuentres identificado, espero que no. La higuera de Bahía que crece al revés. En unos antiguos baños termales romanos en Bahía, esto lo tenía como una curiosidad guardado ya unos meses para un programa de radio, pero lo voy a usar porque estando orando, el Espíritu Santo me dijo, acuérdate de la higuera que crece al revés. Y me fui a mi nota donde la tenía guardada. Te leo así, creo que esto se encuentra en Bahía, en Nápoles. Una higuera y es un punto candente de turistas donde van expresamente de los jardines que habían para los emperadores y demás, y van expresamente a ver de todas las ruinas que habían y demás, esa higuera que crece al revés. Única en el mundo. En unos antiguos baños termales romanos en Bahía, Nápoles, una higuera crece al revés, literalmente boca abajo. Lo hace además en un arco en el que solo hay piedra. Según los botánicos, desafía toda lógica y también la gravedad. Los baños termales de Bahía en Nápoles fueron hace casi 2000 años uno de los mayores centros turísticos del Imperio Romano. Aquí tenían casa los emperadores Julio César, Calígula y Nerón. Y se dice que Cleopatra se bañó en sus aguas. La alta sociedad acudía a bañarse, socializar, meditar y relajarse. Era también un lugar conocido por sus fiestas nocturnas y sus orgías romanas. La ciudad de Bahía llegó a cubrir parte del Golfo de Nápoles, pero estaba asentada en terreno volcánico, origen de las aguas termales. Es un ejemplar único que tiene intrigados a los botánicos porque hay varias cosas inexplicables. Las higueras son conocidas por crecer en lugares difíciles, pero este ejemplar ha crecido en mitad de un arco de piedra, en donde teóricamente apenas hay tierra. Como vemos, las raíces del árbol se incrustan en la piedra. ¿Cómo llegó la semilla hasta ahí, en mitad del arco? Dicen los arqueólogos que esta construcción pertenecía a la villa de Nerón. ¿Se acuerdan quién era Nerón? Es también muy raro que una higuera pueda crecer hacia abajo y dar frutos. Los higos pesan bastante y deben crecer en contra de la gravedad, ¿verdad? En contra de la gravedad. Tratar de los racimos y las ramas ejercer fuerza hacia arriba. Los higos pesan y deben crecer en contra de la gravedad, así como las raíces. Aún así, el árbol está perfectamente sano y a punto de tocar el suelo, pero parece como si la propia higuera lo evitase y continúa creciendo paralela al suelo. La higuera se resiste a tocar el suelo. La higuera que huye, que rehúsa del principio de la vida. Es como una fuerza interna, esto lo escribo yo, es como una fuerza interna que se niega a dar la razón al origen, a sus principios de vida, a las leyes de la tierra. La higuera que trata de convencernos de una vida paralela de su suelo, pero que tiene sus días contados o su crecimiento limitado, ¿no crees? Ya no tiene más margen. Dice que evita a toda costa, como si fuera a morir al tocar el suelo, y entonces se expande hacia los lados.
Pero tampoco sus raíces pueden crecer más, porque están en un techo de piedra. Es como si el dueño de esas tierras, el emperador Nerón, que desató la mayor persecución de la Iglesia, fue un inquisidor para los cristianos en aquellos tiempos. Lo comparaban con un anticristo. Es como si hubiera traspasado sobre esta higuera su genética, o fuera una figura representativa de una vida altiva, viciada, que no supo lo que es humillarse, tocar fondo, porque nunca creció desde abajo hacia arriba, sino de lo más alto, desde una cuna de alta nobleza, tratando de negar sus raíces. Dónde tenía que acabar o dónde tenía que acabar su pecado, acabar con esa mente diabólica. He leído acerca de Nerón y desde pequeño las atrocidades que hacía, algo bárbaro, algo sin igual. Este hombre, esta higuera crece en uno de los palacetes, jardines de este emperador Nerón. ¿No te resulta curioso? Las higueras son árboles que crecen verticalmente hacia arriba buscando luz solar para su crecimiento y desarrollo. Esta es una higuera contra su propia naturaleza, crece hacia el suelo, hacia abajo. Sin embargo, frena su crecimiento, evitando tocar el suelo. El suelo se ha convertido en su techo. Y es ahí donde conecto mi sueño y entiendo que aunque nos lo ponga el Señor en bandeja, nos revele y haga girar todo y nos muestre cómo funciona el reino de los cielos, que funciona al revés del mundo, quizás nosotros estemos rehusando, huyendo de un suelo al punto que sea para nosotros un freno, un techo. Humillarnos, derramarnos. Eso no es solamente un acto en sí, en el cual comienza toda vida cristiana, sino que es un lugar de retorno, un punto donde siempre tenemos que encontrarnos. Es, escucha, un estilo de vida. Aquello que para la higuera es la vida, el suelo donde la semilla rompe, muere y echa raíces está siendo su límite. Es como si la higuera pensara, si toco contra este techo, no crezco. Sin embargo, ese techo que piensa la higuera desde su ignorancia es el suelo por el cual toda higuera debe nacer y crecer. Y es verdad, llevado a la práctica, no voy a ocupar tiempo, pero podríamos ver muchas cosas, en muchos planes y proyectos, caminos, etapas, en tiempos. A uno le diera la sensación que pierde toda la autoridad o que completamente, sin duda, haces cuando diriges, cuando sientes al Espíritu Santo que te contrita, que te empieza a llamar, te empieza a atraer hacia una vida de oración o una etapa donde tenemos que humillar el corazón. Pareciera que se nos está yendo la vida, algo se nos está escapando, perdemos el control de toda situación. Y eso a mi persona, por ejemplo, no gusta. Estás muriendo, está muriendo tu semilla, está muriendo tu plan. Recuerdo el momento más difícil de mi vida, donde con 18 años empiezo a experimentar lo que es la abnegación. El que quiera ganar su vida la perderá, el que quiera perder su vida la hallará. Y entonces tengo una loca pasión por esta mujer que está aquí, Tamara. Yo tampoco pensaba que iba aquí a poner el ejemplo, pero recuerdo mis lágrimas en el suelo de la oficina de Radio Vida, llorando y gimiendo, diciendo, Señor, me han aconsejado que me quite de la cabeza a Tamara y no puedo. Desde que la vi en esa boda, con ese pelo y esa elegancia, recuerdo todavía el vestido naranja que llevaba, esa chaqueta beige, ese pelo pelirrojo que me conquistó, que no se lo vuelve a poner, no sé por qué. Pero sabía una cosa, yo tenía que de ese lugar salir y confesarle a mi pastor que estaba todo quieto. Y no podía, no sabía, había agotado todas las vías, me la trataba de quitar de la cabeza. Mi madre es bien conocedora, ¿no?
porque llegaba y le lloraba y empezaba a decirle todas mis frustraciones con Tamara, más cuando había por ahí un individuo que nos visitaba, enviado por el enemigo. Y yo recuerdo, hermanos, lo que es pasar de una muerte a una vida. Experimentar lo que es, lo dejo, abandono. Tengo que negar que realmente siento algo, una atracción, que quiero verla este mismo día, que no puedo pasar un día sin verla, que disfruto cada momento cuando nos cruzamos por los pasillos. Incluso cuando me dice que no quiere pasar tiempo conmigo en el recreo del instituto y me tengo que buscarme la vida por otro sitio, aún así me gusta hasta ese carácter. Tuve lágrimas de cocodrilo, lágrimas verdaderas, lágrimas para tratar de vencer algo que me estaba como la carcoma, porque no era el tiempo, no podía, pero mi cuerpo me decía todo lo contrario. Recuerdo salir de ahí y esa sensación poco a poco empezar a cobrar y apoderarse de mí y empezar a tomar autoridad. Esa oración poderosa que hice con total transparencia delante del Señor, con palabras sencillas, pero entregándole toda esa frustración, todas las preguntas que no entendía y sabiendo que le estaba entregando algo, como decía el Señor, que le llevemos a Él las cargas y Él nos hará descansar en una carga que no podía administrar yo solo y con 18 años, sí, oponiéndome al pastor Fernando que decía que no era el tiempo. Salí de ese lugar fortalecido, empezó a crecer cada vez más esa sensación de dominio. Había roto un techo que me estaba impidiendo en esos meses poder llevar mi vida tranquila como un joven. ¿Saben lo que es la sensación de entregar algo, renunciar, morir y de repente saber que el Señor tiene todo eso en su mano y poder? Ahí estaba perdiendo mi vida, mi ilusión. Sin embargo, estaba recuperando una atracción mucho mayor y empecé a enamorarme mucho más de Cristo Jesús. Apenas lo conocía, eran mis primeras batallas. Encontrar esa faceta del Señor ayudándome me hizo perderme locamente en un amor y empezar a tratar de descubrir cómo era la persona de Cristo Jesús, que funcionaba verdaderamente humillarse en su presencia. Ahí es donde uno está muriendo, pero a la vez está recobrando vida, a la vez está recobrando los planes del Señor, una orientación, un enfoque, y de repente la excusa que era Tamara me hizo entrar en una nueva etapa donde me aventuré a conocer más cosas del Espíritu Santo. Dos advertencias que aprendo de esta higuera. Número 1, cuidado, no seamos tan ignorantes como esta higuera y estemos frenando nuestro crecimiento por no romper contra el suelo. ¿Qué dice la Biblia del cimiento de la vida? No solo es el punto de partida desde donde le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, es necesario que te encuentres sobre el inicio, el origen de tu vida, el cimiento, la base, y desde ahí empiezas a construir una vida ya nacido de nuevo, sino que es el punto, como decía antes, de retorno de todo cristiano, iglesia o movimiento. A veces, te comparto mi frustración, creo que la de siempre será del que lidera, del que hace un llamado, del que está capitaneando un movimiento y demás, pero hay momentos donde he hablado con mi esposa, aterrizando la idea de algo que nos compite aquí a todos. Hemos tenido reuniones donde estamos conectados con la juventud, estamos conectados en el altar, estamos adorando, estamos ahí implicados todos. Y de repente hay un punto donde queremos avanzar. Creemos que es un paso. Vamos al altar, hay un llamado. Siento que de repente se tiene que parar la música y que empecemos a buscar al Señor y empecemos a orar en grupos de 2, de 3. Empecemos a
Como decía Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Avívate tú. Busca la manera de encender la llama, la chispa, empezar a calentar motores en el espíritu y demás. Y entonces uno está viendo la reunión, todo esto, y de repente hace un llamado, nos vamos por esa dirección de la reunión, y de repente Tamara y yo regresamos a casa, nos miramos y compartimos algo en común. ¿Te das cuenta que ese es el punto donde se desconecta? Es el punto donde muchos de ellos se pierden. No solamente me ha pasado en reuniones de jóvenes, me ha pasado visitando otros lugares, otras iglesias. Lo he visto en congresos, lo he visto aquí en una reunión general donde estamos quizás la iglesia, los más veteranos, y en el momento, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes cuando el pastor dice un jueves o otro día, vamos a orar en grupos? De repente te sientes atacado, te sientes que sales totalmente como parte, como protagonista de la escena, y uno trata y se siente más cómodo detrás de una silla. Yo el jueves estábamos aquí, hicimos como el otro jueves anterior me dijo el pastor, prueba esa manera donde estamos buscando al Señor los jueves, y pusimos como en forma de U todas las sillas y se quedó aquí un área amplia, y entonces estábamos comenzando. Y de repente, como en el sueño es antes de esto, de repente veo a todo el mundo que está detrás de todas esas sillas y digo, no va a caer ningún rayo, este lugar, la losa, no nos va a succionar. ¿Qué sucede? A veces el mero hecho de que nos cambien nuestra propia silla, nuestra propia ubicación, nos sentimos bien en nuestra área de confort, en aquello que conocemos, en aquello que podemos llegar a manejar, administrar, aquello que tenemos atado de corto, pero cuando de repente te animas a seguir al pastor líder que está llevando por otra dirección y te ves que estás sumergido, eres parte con un papel protagonista para orar y demás, siento que hace así la reunión. He tenido momentos completamente literales donde estamos todos, estamos adorando y de repente digo, vamos para acá o vamos a orar todos. Y de repente noto que poco a poco hacemos el paseo hacia atrás y de repente hay como un techo, un vacío, no escucho voces. Me pregunto si son los momentos congregacionales donde tenemos que humillarnos, donde tenemos que encontrar suelo y humillar, como dice en Crónicas, humillarnos delante del Señor y encontrarnos todos. Y me pregunto algo, ¿será que esto está muy divorciado, muy alejado de sus vidas cotidianas? ¿No estamos familiarizados con el suelo? Cuando nos exponemos, mientras que está una liturgia normal y no sale del programa que estoy acostumbrado, me siento bien, pero en el momento en el que algo se rompe, en el momento en el que tengo que interceder, tengo que buscar, de repente se delata, se muestra mi incapacidad. Y yo me pregunto, Señor, ¿cómo podemos hacer para que esto sea no solamente esto la consecuencia en nuestras vidas, sino que en nuestra vida cotidiana encontrarnos con ese aposento, con ese lugar, ese suelo, esa base en la que se está fortificando mi vida y mi día a día? Ese lugar donde me encuentro antes de comenzar mi carrera, mi andadura en la semana. ¿Será que no frecuentamos ese sitio? ¿Será que no cedemos? ¿Será que aspiramos a otras cosas, miramos hacia otros lugares y no nos encontramos en ese lugar? Porque sin duda que si fuera más familiar, cuando estamos en momentos intensos en la presencia del Señor, no habría este vacío, no tendríamos tanto temor, por supuesto que tener cierto temor reverente hacia las cosas de Dios, pero al punto donde nos quedemos paralizados, en una parálisis. Me pregunto, ¿cuál es nuestro techo? ¿Qué tiene que suceder para que podamos ministrar y como iglesia buscar? Yo, claro, no nos vamos, pero en Asbury, el pastor la semana pasada nos compartía que fue la confesión, empezar a confesar sus pecados unos a otros. La falta de transparencia, ¿verdad? Habría hipocresía, habría recelos,
falta de perdón entre ellos, todo eso eran obstáculos y techos para que el Espíritu Santo se derramara. Y ellos empezaron a romper esos techos y empezaron a confesar sus pecados. Y de repente se encontraron que empezó a fluir lo que antes no fluía y empezaron a adorar y no había manera de poder sujetar eso, de poder retenerlo, limitarlo. Y se tiraron como 15, 20 días adorando, buscando a Dios. Me imagino que en diferentes turnos rompieron con una tendencia, rompieron con su techo. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿cuál es nuestro techo como congregación? Como ministerio a los pies del Rey, algo que sientes cuando estás en la plataforma, algo que sientes cuando estás con los hermanos, algo que se vicia entre nosotros. Y es consagrarnos, familiarizarnos, comprometernos con una vida que se humilla, una vida devota. Algo que nos cuesta a los varones. Yo oro, ruego, intercedo por los varones de esta casa. Me gustaría incluso modelar más, para que totalmente tomemos nuestra rienda. Parece que no es incompatible que una lágrima recorra nuestra mejilla porque estamos envueltos en amores en Dios. Hemos encontrado ese lugar secreto, hemos humillado orgullos, prejuicios, ideales que tenemos de una vida varonil. Sé sensible delante de la presencia de Dios. La insensibilidad quizás sea tu techo. Llévalo, humíllalo delante de la presencia del Señor. Es interesante que el paralítico no podía acceder a Jesús. Rompen el techo sus amigos. Le decía a los jóvenes, si no pueden solos y tienen cierta parálisis que no pueden solucionar, empiecen a animarse entre ustedes con otros camilleros que les permita ayudar y sanar y facilitar la llegada de Jesús. Entonces, rompen el techo. Es bonito porque el techo del paralítico era su suelo. Nosotros tenemos el término de romper techos para que hayan cielos abiertos y conectarnos a Jesús, pero Jesús ya está entre nosotros, estaba entre el paralítico y él se sube al terrado y su suelo también era el techo. Lo que el Espíritu Santo me decía, vuestro techo, vuestro freno está en el suelo, está en romper el suelo, está en inclinaros delante de la presencia del Señor y desarmaros con toda vuestra personalidad derramada, con todas vuestras virtudes y defectos delante del Señor, llorar, gemir, hablar con claridad y con naturalidad de cómo estamos, cómo nos sentimos, cuáles son las cosas que nos atemorizan, cuáles son las cosas y frustraciones que no entendemos. Necesito encontrarme con ese suelo vuestro. Y ahí cuando empieza el paralítico a romper, porque tenía una parálisis y falta de movilidad. Y es increíble porque en este mundo ahora posmoderno y tal, pues a mayor inmovilidad, mayor accesibilidad, ¿no? Yo estaba estudiando todo el tema de trabajo social y tal, y se tiene un cuidado en los locales, en todo, para favorecer siempre a la persona que tiene una inmovilidad, una parálisis, poder darle más accesibilidad. Pero cuando tienes una parálisis espiritual, justamente tienes menos inmovilidad en esas áreas, menos accesibilidad. Y si no es por un violento ejercicio, no vas a poder liberar, no vas a poder entrar en la presencia de Cristo Jesús. Entonces, justamente, la falta de movilidad se va a ver, tu orgullo se va a encontrar en ese momento, se va a comprometer, se va a enfrentar, se va a confrontar en la presencia de Jesús. Querrás huir justamente de aquello que te paraliza, tendrás que enfocarte, tendrás que cortar ese poco acceso, ese acceso que está oxidado y tratar de romper. A lo mejor son años de falta de perdón, de pedir perdón a un cónyuge, a un amigo. Está oxidado, no hay acceso a través de esa parálisis. Solamente un rompimiento violento te puede acercar a Jesús. Y es interesante que después de romper el techo, Jesús se encontraba al otro lado esperando. ¿Y sabes qué? Al mismo tiempo me imagino a Jesús debajo mirando el techo, lo más alto a lo que él podía ver y observar. Y ahí nos encontraba a nosotros, como diciendo, a lo más alto que puedes aspirar, Benjamín,
iglesia, es a que rompas tu techo y encontrarte conmigo. Míralo, ahí está, no esperando otras cosas, sino rompiendo su suelo, que ha sido su freno, su techo, y ahí vas a encontrar siempre a Jesús, como yo lo encontré en ese piso en la radio. No sé si me explico, que no vas a tener una rampa en tu inmovilidad, en tu parálisis. Vas a tener que llamar a gente y vas a tener que reconocer, vas a tener que abrir tu corazón. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Hablar la verdad, decir, peco de esto, fallo en esto, es justamente lo que me está limitando, frenando a romperme y derramarme en la presencia del Señor. Cuando haces un llamado, cuando estás pidiendo más de nosotros, me encuentro que parece que todas esas cosas se crecieran, me acusaran, me señalaran. No puedo ya vivir más con esto. Solamente un avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo, un nuevo mover, un despertar para avivar a su iglesia, despertarla para que el mundo pueda ver la manifestación no de paralíticos, sino de gente sana, gente llena del Espíritu Santo. Va a venir si reconocemos nuestra falencia, nuestra parálisis y nos derramamos delante de Él. Y es interesante que, fíjate, ¿qué es lo que sucede con el paralítico? Cuando pide, rompen el techo, cuando sus amigos lo llevan, lo soportan y lo bajan hasta Jesús. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? ¿Sana su enfermedad, su parálisis o perdona sus pecados? Entonces el Señor está más interesado no tanto en lo que te está pasando, lo que está aconteciendo. Tu carácter es un tope. El don te promueve, pero el carácter te descalifica. Entonces hay muchas personas que no pueden avanzar, que hay un techo, que hay un freno en sus vidas. Su carácter les está limitando. El Señor, con la excusa de solucionar tu parálisis, tu carácter, tu enfermedad, lo primero que quiere hacer es establecer la relación contigo y perdonar tus pecados. Es decir, tu mayor parálisis es el pecado, tu mayor techo es el pecado, y solamente rompiendo el suelo es que se soluciona el tema del pecado para que podáis tener acceso conmigo directo. Hemos sido salvos, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Nos ha garantizado la eternidad. Está preparando morada, y yo le pido esa casa pero dada la vuelta con todo el lujo de detalles. Pero sin duda que Él dijo, es necesario que os lave. Pero para lavar lo primero que tiene que haber es conocimiento de que estamos sucios, que estamos en pecado. Por supuesto, vengamos, como yo le decía a los jóvenes, ¿qué es temor? Vamos. ¿Qué es una enfermedad? Vamos. ¿Qué es lo que te da acceso al Señor? ¿Cuál es la parálisis? Pero es solamente el medio, la forma en la que el Señor quiere encontrarse. En ese momento para mí fue Tamara. Otros momentos tuve que lidiar con un techo que se llamaba temor. Y me encontré primeramente con Jesús sanando mis pecados. El Señor quiere encontrarse contigo. Tu solución no está en 4 tips que te pueda dar un psicólogo, un coach. Tu solución no es tanto en un programa, en cuidado también con psicología. Pero dale con gente que sea primeramente cristiana y después psicóloga. Pero vas a estar dando vueltas, y todo eso está bien si el centro y el núcleo de tu vida está enfocado en estar rendido, fundiendo un buen soporte y base sólido en tu vida, que solamente se lleva a cabo orando, intercediendo, clamando delante de Dios. Y termino con un ejemplo. Quiero que veas una casa al revés. En Lucas 7:36 hay una casa justamente y encontramos 2 contrastes. Lucas 7:36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro. ¿Conocen la historia? Con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca,
que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: hey, tus pecados te son perdonados, como al paralítico. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué bonito, ¿no? Qué hermoso. Es para comenzar el mensaje por ahí, pero lo vamos a acabar con esta idea. ¿Te das cuenta que es la casa al revés? Qué mal anfitrión, qué mal estaba edificando su vida. Sin duda que el Señor hizo como en mi sueño. Hizo así, le dio un giro. Y le dijo: ¿sabes qué? Tu techo y tu freno es justamente tu poca devoción hacia mí. Te he mostrado y te he traído, a mí me lo dio por un sueño, que me volcó todo, pero te he traído a una mujer para que veas cómo se edifica una casa recta, sin girar, sin voltear. Una casa firme, basada en la mayor prioridad, que es estar a los pies del Maestro. He venido y me he encontrado una casa al revés, porque no me diste beso. Sin embargo, esta mujer no para de besar y enjugar con sus lágrimas mis pies. Podías haber empezado por el principio. Me podías haber dado una calurosa bienvenida. Podías haber empezado el día humillándote. Sin embargo, lo empezaste en tu altivez. Empezaste a construir tu casa al revés, por el tejado. Y fíjate, es algo que no entiendo. A lo mejor me ayudas o no llego a verlo del todo, pero le trae un ejemplo quizás para no señalarlo y confrontarlo de más. Y le dice: cuéntame, 2 deudores, uno debe 500 y otro 50. ¿Cuál tendrá más sentido de agradecimiento, gratitud hacia su acreedor? ¿El de 500 o el de 50? Y él dice: por supuesto, el de 500. Ha juzgado bien. Ahora yo pregunto, ¿cuál de los dos? ¿Cuál es el papel de cada uno? El de la mujer, que debía 500, ¿no? Se identificaba o la relacionaba con los 500 denarios porque amó mucho, ¿verdad? Y este hombre, Simón, que no tenía necesidad de besar sus pies, 50 debería, porque no tenía necesidad de llevar un protocolo con más devoción a Jesús, al gran invitado de honor. Se puso sentado face to face, al mismo nivel con Jesús, en vez de reconocer que toda su vida estaba al revés, que la había edificado mal, que se tenía que dejar de tanta doctrina, teología, leyes, humillarse y reconocer que estaba delante del Maestro. Entonces regresando a la pregunta, pienso: al que más se le perdona, más ama. Pero esa mujer empezó a amar. Empezó su devoción. Después de su devoción, sus pecados son perdonados. ¿Verdad? Tus pecados son perdonados. Tu fe te ha salvado, te ha sanado. Vete. Ya está. Entiendo por lo que explica Jesús que a raíz de él perdonar los pecados, ella estaría: ¿de verdad me los perdonas? Soy como ese hombre que debía 500 denarios. ¡Wow! Y empezaría ahí el rito. Empezaría ahí los pasos donde la mujer empezó a secar los pies del Maestro, a lavarlos, a honrar. Yo creo que
hasta que no empezaran ellos a adorar, a alabar, y dependiendo de cuál era su intención, el Señor no sabía si eran 500 o... Sí lo sabía, si eran 500, o nosotros como espectadores no sabemos si son 500 o 50, no sé. Yo creo que el fariseo, él podía deber más de 500, podía ser ese hombre que debía 500. Podía haber empezado a adorar y de acuerdo a su adoración, tú debes 500. Eres sano, eres libre de todo pecado. Vete, no peques más. Delató su forma de edificar, de comenzar con Jesús, de encontrarse en su humillación. Delató no si había pecados en él o no, sino si era consciente de que había pecado en su vida. Simón era un ignorante como esa higuera. No adoraba porque no sabía la alta necesidad que tenía de Jesús, de que sus pecados le fueran perdonados. No adoraba porque no sabía con claridad, ignoraba que era un pecador y que debía infinitamente todas sus faltas delante de Jesús. Tenía que haber tocado suelo ese día. Tenía que haberse roto, estaba rehusando, estaba tratando de esquivar con preguntas elocuentes, tratando de ponerse a su altura, tratando de tapar, correr un tupido velo y disimular con su apariencia de piedad, pero por dentro estaba roto como cada uno de nosotros. Entonces no podemos medir si uno pecó más o uno pecó menos, sino si conocían o ignoraban el punto de necesidad que tenían. Y a raíz de derramarse delante de Dios, delante de Jesús, él dijo, wow, posiblemente sea esta chica el ejemplo de los 500 denarios. Tu fe te ha sanado, tu devoción te ha salvado, te ha limpiado. Empieza a construir una vida de principios, de prioridades. Reconoce al Señor, reconoce que tu techo está siendo el suelo, la falta de reconocer y humillarnos delante de la presencia del Señor. No esperes que sea un gran milagro, una gran obra que pueda hacer el Señor Jesús para devolverle algo al Señor. 9 de los leprosos se fueron, volvieron a ignorarlo. Si ignoras desde el principio, ignorarás después de que el Señor haya hecho una gran obra, un gran milagro, una gran sanidad. ¿Estás dispuesto a romper techo? Pese a lo que pese, el Señor no le prometió ni al paralítico ni a la mujer que si adoraban más o menos o hacían cosas más extravagantes, les serían perdonados todos sus pecados. Simplemente nació de ellos porque se sentían corruptos delante de Jesús, se sentían en deuda con Jesús, tenían una necesidad de solucionar las cosas con Jesús. No lleves una vida al revés. No lleves una vida siendo un ignorante. Adora, sé devoto, sé un hombre y una mujer de piedad, de prioridad, de acercarte a Cristo Jesús. Y ahí es donde nos es revelado cuántos denarios debemos, lo mucho que necesitamos que seamos perdonados. El primer efecto cuando venimos a la presencia del Señor es decir, oh Dios mío, yo, como dijo Jacob, yo no sabía que este lugar era tan imponente y un pecador se ha atrevido. Creo que el yo de hace 5 minutos no creía necesario postrarse delante de la presencia del Señor, rendirse en el suelo del piso y humillar toda su vida. Pero de repente somos acercados por parálisis, por problemas a esa presencia. Y ahí el primer efecto es darnos cuenta, ¡wow! ¡Qué ignorante! ¡Dios mío! Y se te va mostrando cada vez más tu vergüenza, tu pobreza espiritual. Entonces, si crees que no necesitas esto, si crees que no necesitas una vida devota de piedad, es porque estás rehusando, como la higuera, pararte frente a ese suelo, ese piso. Estás tratando de frenar tu vida y amoldarte una vida completamente correcta, sencilla. No, desde este punto es un punto de seguridad, de confort. Rompe, iglesia,
rompe el suelo, enfoca todo tu problema delante del Señor. No son las personas, no es tu ex, no es la falta de dinero, no es la poca herencia o las deudas que te arrastran. El problema eres tú y Dios. Somos pecadores, tenemos una parálisis y nuestro techo y freno está ahí, en humillarnos. Varón de dolores, experimentado en quebranto, Jesús. ¿Cuánto más nosotros tendremos que experimentar toda clase de quebranto y derramarlo delante del Señor y poder tener una relación íntima, preciosa? Te olvidarás de cuál era la parálisis y entenderás cuál era la causa, que era conocer al Maestro, tener un tiempo especial de calidad en su presencia, de amistad, una vida relacional con Jesús. Ponte de pie.